Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Me alegra mucho. Vamos a continuar con el estudio de Primera de Corintios. La enseñanza de esta noche se llama El Evangelio que os he predicado. El Evangelio que os he predicado. Vamos a continuar en Primera de Corintios 15. Primera de Corintios capítulo 15. También pudiéramos llamar el estudio el Evangelio de vuestra salvación. Porque vamos a hablar ciertas cosas en las cuales no se negocia. La verdad absoluta es la verdad absoluta, ¿correcto? No es una verdad relativa. Una verdad relativa, pues puede que sea, puede que no. La verdad absoluta no, la verdad absoluta es una verdad y se acabó. Ahora, antes de leer 1 Corintios 15:1 en adelante, vamos a acentuar ciertos puntos importantes. Ahora, antes que nada, vamos a poner esto que es necesario. Y lo quiero que lo pongas en tus notas. Le damos la bienvenida a los que nos van a escuchar, ¿verdad? Bendecido, esto es una verdad absoluta. Fuera del Evangelio no hay salvación. Fuera del Evangelio, fuera de la predicación del Evangelio, no hay salvación. Nadie se puede salvar. Nadie puede llegar al Padre. Nadie puede tener vida eterna si no es por el Evangelio. No importa qué tan interesante sea la filosofía humana, libros de ángeles, libros de autosuperación, no importa qué tan interesantes sean, no importa si te hacen sentir bien, si te paran los pelos detrás de tu cabeza. No importa. Si no es el Evangelio, no hay salvación. No te vista que no vas. O a lo mejor crees que vas y estás vestido, pero no vas a ir a ningún lado. ¿Por qué? Por los siguientes puntos importantes. El Evangelio habla de los cumplimientos de las Escrituras. El Evangelio habla del cumplimiento de las Escrituras. O las profecías, ¿no? Lo de las profecías. Porque ese Evangelio nos dice que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras. El Evangelio también nos dice que Cristo fue sepultado. ¿De acuerdo a qué? A las Escrituras. Punto número 4. El Evangelio nos dice que Cristo resucitó al tercer día. Y el Evangelio también nos habla de los testimonios de los que fueron testigos de la resurrección. Si tu libro de filosofía, si tu enseñanza de autosuperación, si el intelecto humano, si el conocimiento humano no te menciona esto que está aquí, no eres salvo. Si para ti Dios está en todos lados, si lo ves en cada mariposa que veas por ahí y te sientes bien y por alguna razón te sientes realizado, pero no crees esto que está escrito acá, no eres salvo y Dios no va a resucitarte entre los muertos. Porque si fuera de esto
nosotros pudiésemos alcanzar la vida eterna, entonces Dios se negó a sí mismo. Pero Dios prometió que la salvación era por medio del evangelio que se predica. Pero te voy a decir ahorita, cuando pongo aquí el evangelio que os he predicado, para ser más específico, ¿quién dijo eso? Es más, fuera de lo que Pablo predicó, no hay salvación. No es que Pablo salve, es que la prédica de él salva. Porque la prédica de él es el evangelio. Y ese evangelio habla del cumplimiento de las escrituras o de las profecías. Ese evangelio nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. Ese evangelio nos dice que Cristo fue sepultado. Pero ese evangelio nos dice que resucitó al tercer día. Y el evangelio nos dice que hay testigos de esa resurrección. ¿Por qué la resurrección es tan importante? Porque si no fuese por la resurrección, no hay perdón de pecados. Si no hay perdón de pecados, no hay ¿qué? Salvación. Sencillo, bendecido. No hay salvación. Vamos a ir a 1 Corintios 15:1, por favor. 1 Corintios 15:1. ¿Estamos ahí? Dicen, pero os declaro, hermanos, el evangelio que os sé, ¿qué? ¿Quién? El apóstol Pablo, ¿verdad? Vamos a ver qué dice él de ese evangelio. El cual también, ¿qué cosa? Recibisteis, en el cual también, ¿qué cosa? Estáis firmes, por el cual, asimismo, mira, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué cosa? Sois salvos. Bendecido, pon en tus notas. El evangelio tiene que ser recibido y retenido. Según bendecido se manifiesta que ese evangelio ha sido recibido, pero ha sido retenido, esa persona es un llamado y un escogido. Pero si es como en la parábola del sembrador, que da fruto y después se seca, cae en pedregales, no pasa nada, ¿verdad? Pero tiene que ser recibido y retenido, bendecido. No es que sea una condición, pero es una evidencia. Mira lo que dice el apóstol Pablo. El 1 otra vez. Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también, ¿qué dice? Recibisteis. Primero se predica, luego se recibe y luego se retiene y se está firme en el evangelio. Mira lo que dice, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sí, ¿qué cosa? Retenéis la palabra que os he predicado. Sois salvos, sino que ¿qué? Creísteis en vano. Si tú le predicas este evangelio a alguien, si tú le dices de la salvación a través de Cristo Jesús, si tú le hablas del perdón de pecados, si tú le dices de la resurrección de los muertos, si tú le dices que Él fue sepultado pero resucitó, venció la muerte por nosotros y hay un testimonio que se llama el evangelio de la gracia y no lo creen, no hay salvación, bendecido. No hay salvación. Porque no hay salvación fuera de ¿qué? Del evangelio. Lo voy a volver a repetir para que quede claro. Nadie puede ser salvo si no es a través del evangelio. Nadie tiene una relación con Dios si no es a través del evangelio. Nadie conoce a Dios si no es a través del evangelio. Nadie. Aunque ellos piensen que sí.
porque nosotros hemos dicho aquí muchas veces que Dios es un concepto universal, ¿no? Todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Pero, ¿creen lo que Él reveló? ¿Creen la manera por la cual Él salva al ser humano? No. Quieren todo menos el Evangelio. Quieren creer todo menos el Evangelio. Quieren hablar de todo menos de Cristo. De Dios, sí, mucho Dios, mucho Dios. ¿Y Cristo qué? Mira, vamos al principio de esta carta. 1 Corintios 1, 17. 1 Corintios 1, 17. Dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue el mandato de Dios para Pablo solo predicar el Evangelio? Porque Dios está en el negocio de salvar a sus escogidos y llamados, para que se manifiesten esos escogidos y llamados. Sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras humanas, porque no sea hecha o para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. Porque la predicación de la cruz, ¿qué es la predicación de la cruz? El Evangelio. Locura es, a la verdad, para los que perecen, mas para nosotros que somos, ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí? Salvos. ¿Por qué somos salvos? Porque hemos recibido y hemos retenido el Evangelio. Está la diferencia, bendecido. Mas para nosotros que somos salvos es poder de Dios. ¿Por qué es poder de Dios? Porque nos pudo salvar. Nos salvó de nuestros pecados. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Más claro no canta un gallo. Nosotros hemos recibido y retenido la palabra de Dios. Dice, porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es a los judíos ciertamente tropezadero y a los griegos locura. Empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Vamos a regresar a Corintios 15, por favor. Porque el apóstol Pablo dice, me he propuesto no saber ninguna otra cosa sino a Cristo. Porque el Evangelio habla de Cristo. Porque el único que murió y resucitó fue Jesucristo. Mira, vamos a continuar aquí con el versículo 3. 15:3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. Lo recibió, ¿verdad? ¿De quién? De Cristo. Que Cristo murió por nuestros pecados, ¿según qué cosa? Las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿según qué? Las Escrituras. Y que fue visto por Cefas y después por los 12. ¿Qué es eso? Testigos, testimonios. ¿De qué? De esa resurrección. Si no hay resurrección, bendecidos, no hay perdón de pecados. Porque el pecado que hacía en nosotros, ¿nos qué? Nos mataba, ¿verdad? Espiritual y físicamente, ¿no? Nos mataba. Dice el 5, y que fue visto por Cefas y después por los 12. Está presentando evidencia, testigos, testimonio, que después fue visto de más de 500 hermanos a la vez, de los cuales los más viven aún, empero algunos han dormido. Que después fue visto por Jacobo, después por todos los apóstoles. Y al postrero de todos fue visto por mí también, como por uno nacido fuera de debido tiempo. Porque yo soy el menor de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. El evangelio que el apóstol Pablo está predicando
habla de todos estos puntos importantes. Pero habla de uno que es muy importante, y es la resurrección de entre los muertos. La resurrección de entre los muertos, bendecido, es igual a perdón de pecados. Si no hay perdón de pecados, no hay salvación. Tan sencillo como eso. Dice Hebreos que si no es por derramamiento de sangre, no hay remisión de los pecados. Antes había derramamiento de sangre de sacrificios, ¿verdad?, de machos cabrillos, etcétera. Pero ahora hemos recibido el derramamiento de sangre del Cordero perfecto. Por eso es que hay perdón de pecados. Y no solamente por eso, sino porque Cristo fue sepultado, pero ¿qué pasó? Al tercer día resucitó. Mira, vamos a seguir leyendo. El 10. Empero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más abundantemente que todos ellos. Eso quiere decir que Él alcanzó mucho más que los apóstoles. Los apóstoles, acuérdate que la mayoría de ellos se quedaron en Jerusalén, ¿no? ¿Te acuerdas que el Señor les dijo que quédense en Jerusalén, a tierra de gentiles no vayáis? Dice también en Gálatas que pasado 14 años el apóstol Pablo regresó a Jerusalén y volvió a encontrarse ahí con los apóstoles, o sea que ellos estaban ahí. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Por lo tanto, sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Qué es lo que te está diciendo ahí? Sean los otros apóstoles, sea yo, sea quien sea. ¿Cuántas prédicas hay? Una sola. ¿Cuántos evangelios hay? Uno solo. ¿Cuántos mensajes hay? Uno solo. El apóstol Pablo está diciendo, mira, si aunque te prediquen los otros apóstoles, si predican lo que yo he predicado, no hay ningún problema. Es más, ya el apóstol Pablo le dice a los Gálatas que él ya no podía cambiar el evangelio que había predicado. Le dice, si nosotros mismos o un ángel del cielo os predica un evangelio diferente, sea anatema. Entonces dice, mira, por tanto, sea yo, sean ellos, así predicamos y así habéis, ¿qué? Creído. Ve a Efesios un momentito, por favor. Efesios 1:13. Efesios 1:13. Ya está bueno estarnos inventando filosofía de hombres, ¿no? Vivimos en una generación de autosuperación que todo el mundo quiere ser superdotado y que todos queremos conocer a Dios y llegar a Dios de la manera que nosotros querramos llegar. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Rebeldía y desobediencia. Porque si yo digo, no, yo no creo en lo que Dios reveló, yo no creo la manera de Dios, déjame yo hacer mi manera. Para mí este es el Jesús que yo quiero creer. Para mí este es el Dios que yo quiero creer. No, no es así, bendecido. Fuera del Evangelio no hay salvación, no hay relación con Dios, no hay conocimiento de Dios, no hay sabiduría. Cristo es la sabiduría de Dios. No conoces a Cristo, no conoces sabiduría. No conoces el Evangelio, no conoces a Dios, no conoces su plan, no conoces su amor, no conoces su propósito. Nada tiene que ver el intelecto humano con lo que está revelado. Absolutamente nada. A menos que tu conocimiento esté basado en el Evangelio. 1:13, miren, el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, ¿en qué creyeron? En el Evangelio. En el Evangelio de la salvación. ¿Por qué? Porque salva. Porque nos da perdón de pecados, porque nos hace creer en ese Evangelio. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bendecidos, solo los sellados van. Solo los sellados son salvos. Solo los sellados son llamados. Solo los sellados tienen una relación con Dios. Solo los sellados conocen a Dios.
¿Por qué? Porque para ser sellado tienes que creer el Evangelio. Ahí te lo está diciendo. Después de haber oído y haber creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo. ¿Qué hiciste? Lo recibiste y ahora lo tienes que retener. Si no lo retienes, sorry. Que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada para alabanza de su gloria. Regresa a 1 Corintios 15, por favor, otra vez. El 11 otra vez dice, por tanto, sea yo, sean ellos, así predicamos. No importa quién predique, hay que predicar el Evangelio. No importa quién enseñe, tiene que enseñar el Evangelio. ¿Por qué? Porque es lo único que salva. Y así habéis creído. Mira, predicamos, creemos. Predicamos y creemos. Mas si se predica a Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Oye, eso es importantísimo, bendecido. Ahora, y dice, ¿cómo dice algunos, ¿entre qué? Entre vosotros, ¿verdad? Quiere decir que dentro de todos los problemas que tenía esta iglesia en Corintios, también se encontraban algunos que decían, pero la resurrección de los muertos, como que me es difícil masticar ese asunto, y mucho menos tragarlo. Una explicación que da John MacArthur en su Biblia dice lo siguiente: los cristianos de Corinto creían en la resurrección de Cristo, de lo contrario no habrían podido ser cristianos. No obstante, algunos tenían cierta dificultad para aceptar y entender la resurrección de los creyentes. Esta confusión era en parte resultado de sus experiencias anteriores con filosofías y religiones paganas. Bendecido, ahí está el problema cuando nos ponemos el oído en otras cosas. Cuando alguien se inventa una interpretación de la vida, de la eternidad, de dónde vamos, si hay reencarnaciones, nos complicamos. Cuando se nos predica el Evangelio se nos hace un poquito difícil creerlo, ¿no? Dice, esta confusión era en parte resultado de sus experiencias anteriores con filosofías y religiones paganas. Una creencia básica de esas filosofías griegas antiguas era el dualismo. Aquí nosotros hablamos de eso, el cual enseñaba que todo lo físico era malo en sí mismo, a tal extremo que la idea de un cuerpo resucitado era irracional y repugnante para un practicante del dualismo. Además, es posible que algunos judíos en la iglesia de Corinto hubieran sido influenciados en el pasado por los saduceos, quienes no creían en la resurrección, aunque es enseñada en el Antiguo Testamento. Por otra parte, la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la resurrección fue abundante aún en las palabras de nuestro Señor mismo. Lo vemos en Juan 5:28, 29, Juan 6:44, Juan 11:25 y Juan 14:19. Y fue un tema central de la predicación apostólica. A pesar de toda esa claridad y evidencia, la iglesia en Corinto abrigaba dudas y reservas sobre la resurrección. Entonces, para el apóstol Pablo, es imperativo, es importante aclararles este asunto. ¿Por qué? Por la importancia de eso. Porque, como te dije anteriormente, sin resurrección no hay perdón de pecados. No existe. Entonces, si el Evangelio, como él les dice al principio, el Evangelio que yo os he predicado habla de que Cristo fue sepultado, pero que resucitó al tercer día, es importante para el apóstol Pablo aclararle esas dudas a estos hermanos en Corintios. Vamos a seguir leyendo. Entonces dicen, ¿cómo es posible que si predicamos que Cristo resucitó de los muertos, cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, luego vana es nuestra predicación y vana es también vuestra fe. ¿Por qué? Porque la esencia del Evangelio es la resurrección de Cristo de entre los muertos. De otra manera, tú quitas esa realidad, es vana la predicación. Correcto, no hay esperanza. ¿Cuál es la esperanza de la vida eterna si en el que yo creo no venció la muerte? Es vana.
Dice, y si Cristo no resucitó, luego vana es nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Es como dice al principio, ¿no? Dice, si no creísteis en vano. Y también somos hallados falsos testigos de Dios. ¿Por qué? Porque él acaba de decir que habían 500 hermanos que vieron al Señor resucitar, que después se le apareció a los 12, que después se le apareció a él, después a 500 hermanos, dice a la vez. Entonces él está diciendo, pero entonces nosotros somos testigos falsos, hemos mentido, porque realmente no resucitó, si es que realmente no resucitan los muertos. Dice, y también somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Mira lo que viene después, bendecido. Y esta es la clave y la importancia de la resurrección. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Pero si resucitó, ¿cuál es lo contrario de eso? Ya no estamos en nuestros pecados. Bendecido. Es una realidad muy fuerte, ¿no? Pero es lo que dice acá. Es lo que dice aquí. El apóstol Pablo dice, si no crees el evangelio que yo te prediqué, creíste en vano. Es más, lo tienes que recibir, retenerlo. No solo recibirlo una vez y después ya... No, tienes que retener esa fe. Tienes que retener ese conocimiento, esa sabiduría, ¿no? Entonces dice el 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Pero como Cristo resucitó, nuestra fe no es vana y ya no estamos en nuestros pecados. Dice, por el consiguiente, también los que durmieron en Cristo son perecidos. O sea, que los que murieron en la fe, olvídate de ellos, ya no hay resurrección, tampoco van a resucitar, se acabó, no hay más nada. Si en esta vida solamente tenemos esperanza en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Si Cristo no resucitó, obviamente. Si Cristo no resucitó y nuestra esperanza está puesta en alguien que no venció la muerte, somos los más miserables del mundo. Como son todo aquel que no cree en Cristo. Todo aquel que no cree en Cristo Jesús para su única alternativa de vida eterna es el hombre más miserable de este mundo. Eso es lo que te está diciendo ahí. O sea, nosotros estaríamos igual que ellos, sin esperanza y creer en alguien que venció la muerte y que resucitó al tercer día. Ahora, la realidad es de que no todo el mundo cree en Cristo Jesús como su único camino a Dios. Esos son los hombres y las mujeres más miserables de este mundo. Mira, si en esta vida solamente tenemos esperanza en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Si en esta vida tenemos solamente esperanza en alguien que no es Cristo, también seríamos los más miserables de los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Qué significa eso? Que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Que somos salvos para siempre, justificados, bendecidos, reconciliados con Dios. Yo un momentito a Romanos 8:32, por favor. Adoptados, hijos de Dios. 8:32. Y estoy tratando de ser lo más claro posible, créeme, porque quiero ser claro en esto. Que nos llamen radicales, ¿verdad? No importa. Que nos llamen inflexibles, no importa. Romanos 8:32. Dice, el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros. ¿Qué dice el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados. Lo entregó como sacrificio. ¿Cómo no nos ha de dar también con Él gratuitamente? ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Mira lo que viene después. ¿Qué es lo que condena, bendecido?
El pecado, ¿no? ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, antes el que también, ¿qué? Resucitó. ¿Está hablando de qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién condena? ¿Verdad? Pero después te dice que Cristo murió, pero que también resucitó. ¿Cuál es la respuesta entonces? Nadie. Nadie condena. Mira, vete al versículo 1 del capítulo 8. ¿Qué dice? Así que ahora ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Cómo no nos dará también con Él gratuitamente todas las cosas? Fuera del Evangelio, bendecidos, no hay salvación. 8:34 otra vez. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió antes, el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Regresemos a 1 Corintios 15, por favor. 15:20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. La única manera de ser salvo, bendecido. Y Él es hecho primicia de los que durmieron. Porque por cuanto la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de ¿quiénes? Mi hermano, si la resurrección de los muertos viene por un hombre, que es Cristo Jesús, ¿qué otro problema podemos tener en la vida? ¿Acaso el problema mayor de un ser humano no es la muerte? Y si hay resurrección por Cristo Jesús, ¿qué otro problema podemos tener? ¿Para qué necesitas un libro de Anthony Robbins o de un motivador o de Deepak Chopra? ¿Para qué necesitas otro conocimiento fuera del Evangelio? ¿Para qué necesitas charlatanes y habladores? ¿Verdad? Motivadores y filosofías de hombres. Es lo que quieren hacer en negocio contigo. Para que tú te creas la motivación, lo que te hacen sentir, ¿verdad? Físicamente. Y te hacen sentir bien. Pero tú sabes cuál es el peligro grande. Que poco a poco vas perdiendo la necesidad de Dios en tu vida. Vas perdiendo la necesidad del perdón de pecados en tu vida. Y de reconocer a ese que tuvo que morir en la cruz por ti para perdón de pecados. ¿Por qué? Porque ahora ya somos autosuficientes, ¿no? Ya yo puedo ver a Dios e interpretarlo como yo quiera. Bendecido, si no es a través del Evangelio, no hay conocimiento de Dios. 22. Porque a la manera que en Adán, ¿cuántos mueren? Todos. Así también todos en Cristo serán ¿qué? Vivificados. Mas cada uno en su propio orden, Cristo las primicias, después los que son de Cristo en su venida, después viene el fin, cuando hubiere entregado el reino a Dios y Padre, cuando hubiere abatido todo imperio y toda potestad y todo poder. ¿Quién va a abatir todo imperio y toda potestad? Nuestro Señor Jesucristo. El único Rey soberano sobre todas las cosas, ¿verdad? El único Dios verdadero se llama Jesucristo. Bendecidos, en conclusión, fuera del Evangelio, ¿qué cosa? No hay salvación. Es por eso que nuestra única función, en cuanto a nuestro propósito como hijos de Dios se refiere, es predicar este Evangelio. No tenemos que cambiar el Evangelio para que se acomode al oyente.
Sencillamente tenemos que predicarlo y Dios manifiesta si ese oyente es llamado o escogido. Eso es todo. Uno siembra, otro riega y el crecimiento ¿quién lo da? Lo da el Señor, ¿verdad? El Evangelio se predica, se recibe y se retiene. Y uno se mantiene como firme en ese Evangelio. ¿Por qué creemos que ese Evangelio es lo que nos da la vida eterna? ¿Por qué nos da la vida eterna? Porque habla de un Cristo que murió por nosotros, según las Escrituras, murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, por lo tanto, venció la muerte, y ahora entonces por la fe nos entrega a nosotros ese regalo de la vida eterna. ¿Verdad? Amén. ¿Preguntas, comentarios, algo que necesite ser aclarado? Con mucho gusto.